En esta presentación quisiera discutir o hablar por qué es importante para la iglesia orientarse a los jóvenes y lo que significa priorizar a los jóvenes. También vamos a mirar algunas prácticas de cómo podemos aprender a priorizar a los jóvenes. Así que mi primera pregunta es, ¿por qué es importante priorizar a los jóvenes? Primero debemos seguir el ejemplo de Dios. En la sociedad antigua no era típico asignar importancia o darle importancia a los niños, a los jóvenes, pero Dios derribó ese concepto. Jesús usó a los niños, a los jóvenes. Él escogió a los jóvenes para hacer cosas extraordinarias para Él. Solo recuerden a José, a Samuel, a David, el rey Josías, Jeremías, Daniel, a la madre de Jesús y otros. El principio primordial para usar a jóvenes para Jesús, Él usó a los jóvenes discípulos para entrenarlos al ministerio. Muchos eruditos bíblicos dicen que la mayoría de los discípulos de Jesús eran menores de 20 años. Jesús confió en ellos y Jesús invirtió en ellos. La segunda razón por la que es importante priorizar a los jóvenes es el hecho que el trabajo de los jóvenes es un trabajo de la mayor importancia y eso debe ser nuestra prioridad. En ese concepto es apropiado escuchar las palabras de los jóvenes. Mucho se ha perdido en la causa de prestar atención a las necesidades espirituales de los jóvenes. Los ministros del evangelio deben formar relaciones con nuestros jóvenes y las congregaciones. Muchos rehúsan hacer esto y son negligentes a la vista del cielo. ¿Por qué no debiéramos nosotros laborar, trabajar para nuestros jóvenes y extender el trabajo misionero? Nunca debemos poner el ministerio juvenil fuera de la importancia que requiere. Tercero, los jóvenes son los más receptivos y los más abiertos al evangelio. Muchos estudios han demostrado que más del 80% de todas las decisiones que se hacen en favor de Jesús se hacen antes de los 25 años. Esto también es cierto por las decisiones por o en contra de la iglesia. Los adolescentes enfrentan gran significancia en su vida porque se caracterizan la toma de decisiones. Y como iglesia, nosotros debemos atrevernos a ayudar a los jóvenes a hacer buenas y positivas decisiones. Finalmente, nuestras iglesias tuvieran más jóvenes si nosotros priorizáramos a los jóvenes. Nuestra realidad es que nuestra iglesia se está envejeciendo. 40 al 60% se están apartando de nuestra fe una vez que ellos alcanzan cierta edad en la escuela. A la misma vez no estamos teniendo mucho éxito en alcanzar a esos jóvenes. Así que nuestra iglesia se está envejeciendo y el porcentaje de los jóvenes en nuestras iglesias es mucho menor que la población general. Una investigación diciendo creciendo jóvenes está preguntando ¿qué cualidades nosotros queremos que la iglesia adopte como jóvenes? Después de analizar muchas iglesias que crecen en juventud, nos damos cuenta que la iglesia tiene que crecer en juventud y el compromiso principal es priorizar a los jóvenes en todas las áreas. En lugar de hacer cualquier servicio, independientemente de que el impacto que tengan en los jóvenes, tenemos que tener en cuenta todas las áreas de la iglesia, de la vida de la iglesia. Y este estudio concluyó que independientemente de lo que esté sucediendo, los puntos que son importantes entre que la iglesia siga envejeciéndose y que la iglesia tenga más jóvenes, que la iglesia crezca. Si nosotros queremos que la iglesia tenga un futuro, tenemos que orientarnos a los jóvenes. Tenemos que orientarnos para ayudarles a que sigan a Jesús. Y tenemos que desarrollar las estrategias más efectivas. La otra pregunta en esta presentación es, ¿qué significa priorizar a los jóvenes? De hecho, permítame hacerle otra pregunta. ¿Cuánto esté usted dispuesto a ceder para incluir a los jóvenes? Si usted va a darle prioridad a los jóvenes, usted va a hacer cualquier cosa que se necesite hacer
para hacer realidad este mensaje. Un pastor experimentado dijo, si usted quiere saber las prioridades de una iglesia, mire a su presupuesto y a otros recursos. No solamente el recurso de los presupuestos, pero las facilidades, la atención, los programas. Todo esto tiene que mostrar que los jóvenes son nuestra prioridad. Los buenos líderes y las buenas programaciones no necesariamente dirige a una prioridad. No solamente que el pastor dirija o el pastor escoja a un buen líder de jóvenes o que los adolescentes tengan buenas decisiones. La prioridad en los jóvenes conlleva mucho más que eso. Tenemos que planear servicios de adoración, el servicio comunitario, nuestra teología, nuestra vida de iglesia. Tenemos que pensar en los jóvenes. Intencionalmente tenemos que poner atención a los jóvenes. Para priorizar a nuestros jóvenes es importante que nosotros podamos priorizar a la familia. No podemos nosotros hacer a los jóvenes, a los niños el blanco sin darle las herramientas para tratar con los jóvenes. Pero ahora el foco tiene que estar en la familia, porque la influencia de la paternidad es sumamente importante en los niños. Y también porque los padres tienen que apoyar o necesitan todo el apoyo que ellos pueden usar. Finalmente, priorizar a nuestros jóvenes significa considerarlos nuestros asociados. Eso es importante porque Dios usó muchos jóvenes en la Biblia para tareas significativas. Nuestra orientación no es solamente que la iglesia se ocupe más de los jóvenes, pero más que eso, que los jóvenes sean considerados asociados reales de la iglesia. No solamente que ellos sean el objeto de nuestro cuidado, sino que ellos sean considerados parte importante de la vida de la iglesia. Los jóvenes quieren ser parte en el desarrollo de la vida de la iglesia. De esta forma, la comunidad de la iglesia continúa avanzando y últimamente la iglesia no tiene un recurso más grande ni un potencial más grande que los jóvenes que la componen. A través de la iglesia, de la historia de la cristiandad, está saturado de ejemplos de cómo Dios guió a esos jóvenes e hizo cosas excepcionales a través de ellos. Así que la iglesia los jóvenes tienen que llevar un papel importante en el papel de la iglesia. No tener roles secundarios, sino equiparlos con misiones importantes. Ellos deben ser coparticipantes en la vida de la iglesia en lugar de futuros miembros de la iglesia. Sus voces pueden y tienen que ser importantes ahora. Finalmente les pregunto, ¿qué puede hacer usted como líder de iglesia para priorizar a los jóvenes? ¿Cuáles son sus líderes como iglesia para que su iglesia crezca más en el área de la juventud, para que puedan atraer más a los jóvenes? Y para nosotros poder alcanzar eso, nos enfocamos o tratar de encontrar mejores programas y nuevos programas o enfocarnos en mejores líderes juveniles. Yo creo que la solución no es enfocarse en mejores programas o en mejores líderes juveniles. Nosotros debemos darnos cuenta que el ministerio juvenil no es una cosa como Mickey Mouse, adaptarlo en la iglesia, pero no integrarlo en la iglesia. Ayudando a los líderes juveniles, no estamos ayudando a la iglesia a orientarse en esta tarea. Nosotros primero debemos trabajar en cambiar la cultura congregacional. Muchas investigaciones han dicho que cuando nos enfocamos en priorizar la iglesia se convierte en el estilo de vida, o no solamente en grandes programas o grandes líderes. Más importante es que la cultura congregacional es más profundo que eso. Es una actitud de la iglesia, es el atributo de la iglesia. El cambio de la cultura significa construir bloques de inversión en los jóvenes. Y por esta razón quiero recomendarles estos recursos para la iglesia, que son herramientas buenas para cambiar la cultura de la iglesia. Se han basado en estos principios. La familia de Dios es la metáfora que se usa para la iglesia.
en la integración generacional, a tener a los jóvenes como asociados de la iglesia, y he desarrollado muchos guías de estudio, materiales, guías para las juntas de la iglesia, y estos recursos están diseñados para ayudar a los líderes de la iglesia local a cambiar la cultura de la iglesia local, en discutir e implementar principios bíblicos con toda la iglesia. Otro programa desarrolla conceptos no de lo que queremos hacer, sino de lo que debemos hacer. Ayuda a la iglesia completa, a los ancianos, a la iglesia y a otros líderes de la iglesia a priorizar a los jóvenes. Así que mi primera sugerencia práctica es: trabaje en cambiar la cultura congregacional. Número 2, piense en los números, repiense los números. Una vez que la iglesia piense en el porcentaje de la iglesia, la cantidad de jóvenes que hay en su comunidad y la cantidad de jóvenes que hay en su iglesia, ¿qué porcentaje de su presupuesto está dirigido a los jóvenes? Que el porcentaje de los jóvenes que están presentando partes en la plataforma, ¿qué cantidad de jóvenes están predicando en la iglesia? Si nosotros realmente estamos priorizando a los jóvenes, estos nombres, estas cifras deben mostrarnos en cada área en que estamos priorizando a esos jóvenes. Esto debe ser intencional y ponerlo en acción, y debe ser visible en las cifras que nosotros vemos en esas áreas. Haga un análisis del programa de la iglesia en todos sus aspectos. Vea cómo los jóvenes están siendo prioritados en cada ministerio de la iglesia. Y la pregunta en cada área de ministerio debe ser: ¿cómo nosotros podemos priorizar a nuestros jóvenes en nuestro ministerio? Esta actitud no debe ser algo ocasional o de vez en cuando, sino un estilo de vida. Finalmente, cuando comience un nuevo programa, pregúntese: ¿cómo los jóvenes pueden ser parte de esto? ¿Cómo este programa está apelando a los jóvenes? Trate de preguntarse a los jóvenes cómo nosotros podemos ayudarle, y trate de acomodar esas necesidades. Y mi última sugerencia es: involucre a los mejores líderes que trabajen como usted. Trate de que los ancianos, los líderes, se involucren, que estén enfocados en la misión. Estos líderes deben estar enfocados en la misión. Y recuerde, trabajando con los jóvenes es un trabajo misionero en su más alta calidad, y ayudará a su iglesia a crecer más joven.